El Yetzer Hará, la inclinación al mal, no se denomina Nefesh Abahamit, alma animal, por ser precisamente animalesco. A veces es un zorro el más astuto de los animales, precisándose gran sabiduría para percibir sus artimañas. Otras veces viste los atuendos de un tzadik íntegro, humilde, poseedor de buenas cualidades. El alma animal de cada uno en particular se corresponde con su forma personal de ser. Hasta hay quien súbitamente siente grandes deseos de estudiar Hasidut o de meditar en profundidad acerca de una idea intelectual, cuando en verdad no es más que un designio del instinto y parte de las mañas del alma animal para impedirle al servicio a Dios de la plegaria. Toma esta regla en tus manos y recuérdala siempre. Todo lo que se interponga ante lo que es útil o lo que lleva el hecho al servicio práctico, incluso si proviene de la cosa más elevada, es tan solo de las artimañas del alma animal. Y mi padre concluyó, hasta ese momento yo no sabía que puede existir un alma animal religiosa, que no habla ya de un alma animal hasídica. ¡Ay, ay, 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 ay!